Sabemos que independientemente del carácter y de la forma de ser de cada uno, unos son más abiertos, unos son más extrovertidos, otros son más conservadores. La gran ventaja, ya digo, que tenemos es que el Señor nos acepta y nos ama a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? Pero me gustaría decir algo antes de entrar directamente en la materia del mensaje, y es que deja que Dios piense por ti. No estés tú pensando lo que puede ser, lo que puede suceder. Deja que Dios piense por ti. Les pongo un pequeño ejemplo. Cuando el hijo pródigo quiso retornar al hogar del padre, para él era suficiente que el padre lo aceptara y lo hiciera como un jornalero más. Que no hubiera diferencia entre los trabajadores del campo que él tenía y él como hijo. Ese era su pensamiento. Con eso él se conformaba. Pero si me permiten, dice la Biblia que nuestros pensamientos son mucho más bajos que los pensamientos de Dios. Él tiene pensamientos de paz y tiene otro tipo de planes para tu vida y para la mía. Así que no estés pensando lo que vas a hacer con tu vida, sino deja que Dios piense por ti y que Dios decida por ti. Porque el padre dijo, mira, hay un anillo que te está esperando, hay un becerro gordo que vamos a matarlo porque vamos a hacer hoy una fiesta, hay un vestido nuevo para ti, ¿verdad? Hay un zapatos nuevos para tu vida y hoy vamos a tirar la casa por la ventana. Es decir, fíjense que lo que el hijo quería no coincidía en nada con lo que el padre había planeado para él. Entonces muchas veces nuestros pensamientos son muy pequeños, de miseria, de pobreza. Bueno, yo me conformo con que el Señor me eche una manita. Es que Dios no obra así, hermanos. Dios no obra de esa manera. Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios escaso. Es un Dios amplio, un Dios poderoso, un Dios que tiene todavía la capacidad de sorprendernos a todos y a cada uno de nosotros, siempre y cuando queramos ser sorprendidos. Incluso dice la Biblia que a veces no recibimos porque no pedimos. También dice la Biblia, ya lo sé, que a veces dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero yo creo que ya a estas alturas de la vida ya tenemos que saber cómo pedir bien. Pero sobre todas las cosas, deja que Dios piense por ti, que Dios rompa tus esquemas. No te acomodes a una situación como que ya esto es lo que hay, ya no hay más y bueno, esto es lo que me tocó. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú muchas veces confiesas y piensas. Pero aquí el que tiene la última palabra siempre tiene que ser nuestro Dios. Amén, hermanos. Porque vamos a ver hoy que una de las características de nuestro Señor Jesucristo es que es un rey legítimo. Por eso tenemos en nuestras Biblias una genealogía muy interesante en Mateo capítulo 1, y hablando de genealogías, en ese árbol genealógico de los antepasados de Cristo aparecen 4 mujeres. La primera de ellas, Tamar. La segunda, Rahab. La tercera, Ruth. Y la cuarta, Betsabé. 4 hermanas, no se pierdan el culto del jueves. 4 hermanas van a estar hablando el jueves aquí en este mismo púlpito de estas 4 mujeres. Le he pedido a 4 mujeres de la iglesia que el jueves cada una de ellas hable de una de estas mujeres mencionadas en Mateo capítulo 1 en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tuvieron sus defectos, cometieron sus pecados, pero fueron mujeres que se dejaron tratar y usar por el Señor en un momento puntual de sus vidas. Si nosotros estudiamos la Biblia desde el principio, nos vamos a dar cuenta de que Dios siempre anheló establecer su reino en la tierra, entre nosotros. Jesús dijo en su primer mensaje, cuando se dio a conocer al público, el reino de Dios o el reino de los cielos, es lo mismo, se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Les llama al arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ustedes no se han acercado al reino de Dios, al gobierno, a la soberanía de Dios. Soy yo, como rey de ese reino, el que me acerco a ustedes
Y para poder formar parte de este reino, para poder estar bajo la cobertura de este reino, de este rey, ustedes tienen que dar un paso muy importante, que es el de arrepentirse y convertirse, para que de esa manera puedan ser dignos de entrar a formar parte de este reino que yo vengo a reinar. Ahora, sabemos que en la primera venida de Cristo, la Biblia habla de 2 apariciones, de 2 venidas. Una ya se produjo hace 2000 años y otra todavía falta por cumplirse. Sabemos que cuando Él vino en su primera venida, Él acercó las leyes del reino. Por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7, encontramos lo que llamamos la constitución del reino, las leyes del reino. Todo reino, todo gobierno tiene unas leyes. Y esas leyes usted las puede encontrar en Mateo 5, 6 y 7. Ahí habla de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que ofrendar, cómo tenemos que perdonar al enemigo, cómo tenemos que comportarnos, etcétera, etcétera. Pero aunque las leyes se dieron a conocer, los requisitos para formar parte del reino se dieron a conocer y el reino se acercó, no se estableció. Jesús nunca se coronó como rey en este mundo. Pero sabemos que cuando Él venga en su segunda venida, entonces Él no va a venir como un siervo sufriente, sino Él va a venir como un rey, el rey de todos los reyes de la tierra y como el Señor de todos los señores y dominios del mundo. Y eso es algo que ya se venía diciendo y profetizando desde los tiempos del Antiguo Testamento. Escuchen esta lectura. Miraba yo en la visión de la noche, es Daniel el que está hablando, él tuvo una visión y dice, yo miraba en la visión durante la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escuchen, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sabemos que Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel tuvo un sueño donde vio una imagen que estaba formado por 4 materiales diferentes. Cada uno de esos materiales representa a un imperio que se levantaría a lo largo de la historia y que tendría mucho que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Nabucodonosor dice que vio una estatua enorme y en esa estatua la cabeza era de oro. Y Daniel le dice, esa cabeza de oro representa, simboliza tu imperio, el imperio babilónico. Pero tu imperio caerá, desaparecerá en algún momento de la historia. Y se levantará otro imperio. Y dice que esa imagen estaba formada por el pecho y los brazos de plata. Y será el imperio de los medos persas. Pero ese imperio, aunque va a vencer al tuyo y va a durar durante un tiempo, también tarde o temprano desaparecerá, caerá y se borrará su memoria. Y se levantará un tercer imperio que estaba representado por el bronce del vientre y los muslos. Y es el imperio griego. Y Alejandro Magno, sin lugar a dudas, fue el rey más famoso de ese reino de los griegos. Pero sabemos que aunque los griegos fueron muy poderosos y su cultura, su filosofía, su estilo de vida se extendió por toda la faz de la tierra, ese imperio terminó desapareciendo y se levantó un cuarto imperio. Y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo es juzgado por Poncio Pilato, que formaba parte del imperio romano. Y se habla de Claudio, se habla de diferentes Césares de Roma, porque ese es el cuarto imperio que la Biblia dice que se levantaría a lo largo de la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y los romanos. Pero todos esos imperios ya no existen. Solamente existen montones de ruinas por todas partes. Podemos ir incluso por España y ver, por ejemplo, el famoso acueducto de Segovia, que lo hicieron los romanos. Podemos ir, por ejemplo, a la ciudad de Lugo, donde vemos las murallas que los romanos construyeron hace 2000 años. Podemos ir por diferentes lugares y vemos los caminos, vemos las rutas, las calzadas por donde los romanos transitaban. Por toda España hay, digamos, ruinas de diferentes imperios. Por ejemplo, si ustedes van a la ciudad de Tarragona, la antigua Tarraco,
ustedes van a ver que el segundo coliseo romano más grande del mundo, después del de Roma, estaba en Tarragona, en España. Y así podemos ir por toda Europa y por todo el Medio Oriente y por partes de África y ver las ruinas de aquellos templos, de aquellos reinos, sean romanos, sean griegos, ¿verdad? Pero ya no existen esos imperios. Ya no tienen esa fuerza, ese poder, esa influencia sobre los reyes, sobre las naciones. No, ahora hay otro sistema de gobierno en el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Daniel vio una piedra que venía rodando de la montaña hacia abajo y le golpeó a los pies, a la pierna de esta imagen y la desmoronó. Y esa piedra se hizo un gran monte y representa a un imperio que jamás va a ser destruido por otro imperio ni por ninguna persona. Será un reino eterno. Y ese reino, sin lugar a dudas, es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes prestaron atención a la lectura que se traía esta tarde, cuando el ángel Gabriel se presenta a aquella mujer llamada Miriam o María, le dijo: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y darás a luz un hijo, y a ese niño le pondrás Yeshua, Jesús, el que salva. Este niño será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob o de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, que en Daniel capítulo 7 y ahora en Lucas capítulo 1, vemos que otra vez se está hablando de un rey, del establecimiento de un reino. Y estamos hablando de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. Recibe diferentes títulos o nombres en el Antiguo Testamento y recibe otros nombres o títulos o atributos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es como una especie de luz intermitente. Saben que en los coches tenemos los intermitentes, ¿verdad? Se apagan, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, se encienden. No están fijos. El Antiguo Testamento en cierto sentido es como una luz intermitente. De vez en cuando Dios mandaba un dato. De vez en cuando hablaba a través de un profeta, sea Isaías, Jeremías, Miqueas, Jonás o quien fuera, y daba un poco de luz, pero luego como que se iba esa luz. Y no teníamos todos los datos. Pero el Nuevo Testamento es una luz fija, es una luz constante, donde podemos ver el cumplimiento de aquella pequeña luz que de vez en cuando se apagaba y se encendía en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo, vemos que esa luz no se apaga, sino que dice que es como una luz que está en medio de la oscuridad, y hacemos bien en prestar atención a esa luz que son las palabras proféticas cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, y vuelvo a repetir, que Jesús no vino en su primera venida como un rey. Ese no era el objetivo prioritario de Cristo en su primera venida. La prioridad de Cristo en su primera venida era redimir a la raza humana de sus pecados, morir derramando su sangre en la cruz y pagando el precio de los pecados de la raza humana. Pero Él se fue y no dejó un reino con gobernadores, con secretarios, sino que Él se fue. Pero el ladrón en la cruz, el día que estaban crucificando al Señor Jesucristo, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque Él reconoció en ese momento que el que estaban crucificando en aquel lugar era el Rey de los judíos, el Rey de reyes y Señor de los señores en forma humana, encarnado, humanado, pero que volvería otra vez a este mundo no cargando una cruz, no con una corona de espinas sobre su cabeza, sino que vendría como un rey triunfante y glorioso, y vendría a establecer, no simplemente a acercar, sino a establecer su reino. Sabemos que habrá un periodo en la historia, cuando el Señor Jesucristo venga, que se conoce en la Biblia como el milenio, donde Cristo desde la ciudad de Jerusalén estará reinando, estará gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Eso es un pequeño botón de muestra, una pequeña referencia de cómo empieza el reino, pero cómo toda la eternidad hace que ese reino se mantenga y perdure en el espacio y en el tiempo. Y la Biblia nos enseña que desde Jerusalén Él gobernará con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué emplea la expresión vara de hierro? Porque en ese periodo de la historia, en el milenio,
las naciones que se salvaron de la destrucción a través de los sellos, de las trompetas y de las copas de la gran tribulación, millones de personas se salvarán. Y tendrán, dice la Biblia, según Zacarías capítulo 14, que subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a darle honra y gloria al rey. Y después cada una vuelve a su respectivo lugar geográfico. Y si alguna nación, si algún gobernante se le ocurre no subir para reconocer al rey, para reconocer su gloria, dice que ese año no caerá ni una sola gota de lluvia sobre esa nación. En otras palabras, tendrán que reconocer que Él no solamente es el rey sobre esa parte del mundo, sino es el creador que abre y cierra la lluvia en base a la obediencia o a la desobediencia de las naciones que hayan sobrevivido del periodo de la gran tribulación. Durante ese tiempo corto de 1000 años, habrá un cambio radical en el mundo. Los animales no serán enemigos de los seres humanos, sino dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, que el lobo y el cordero estarán juntos. Y el león comerá paja. Y el niño será capaz de jugar con una serpiente sin tener miedo a que le pique y lo envenene. Es decir, hay un cambio en la naturaleza. Hay un cambio en lo social. Hay un cambio en lo político. Hay un cambio en lo espiritual. Todo cambia radicalmente porque allí está la presencia del Señor. Y además, dice la Biblia que durante ese periodo de 1000 años, Satanás estará atado, sin poder tentar, sin poder hacer daño a las naciones que hubieran salvado la vida durante ese tiempo. La duración del reino de Cristo va mucho más allá que simplemente un periodo corto de 1000 años, sino que durante toda la eternidad estaremos dándonos cuenta que aquellas profecías que se hablaban de que Él tendría un reino, de que su reino no tendría fin, de que sería un reino eterno, vamos a poder durante toda la eternidad ver que efectivamente su reino no perece, sino que su reino perdura por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y esto tiene que ver con una promesa, o mejor dicho, con un pacto que el Señor hizo con su siervo David en el Antiguo Testamento. Permítame llevarles por un instante a 2 de Samuel capítulo 7, a partir del verso 12, la palabra del Señor dice así. Son palabras que el Señor nuestro Dios le dirige a David, rey de Israel, diciendo lo siguiente: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, de la misma tribu a la cual tú perteneces, la tribu de Judá, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Estas son palabras que tienen que ver con el hijo que le iban a hacer, con Salomón. Pero fíjense lo que el Señor le dice en ese pacto que hace con David. Y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono. El Señor le dice que le va a edificar casa, que tendrá un reino, que tendrá un trono y que nunca jamás será destruido. Efectivamente, no solamente con Salomón se cumplió parte de ese pacto, parte de esa profecía, sino que sabemos que el Señor Jesucristo, como descendiente de la tribu de Judá, la única tribu que podía producir reyes, la de Leví, que producía sacerdotes, pero la tribu de Judá producía reyes. Y el Señor Jesucristo, tanto por parte paterna como por parte materna, Mateo 1, Lucas 3, Él puede demostrar que Él es el rey legítimo al trono de David, su padre. Cuando se habla de que David era su padre, se refiere en cuanto a identificación. No es algo literal. Es como cuando el Señor dijo, hijos de desobediencia, hijos del trueno. Bueno, pues ahora cuando dice que Jesús, el Señor Jesucristo, es hijo de David, se refiere que es un descendiente de la tribu de Judá y como repito, como legítimo heredero, Él viene a cumplir el pacto en su totalidad que el Señor hizo con David. Sabemos que hoy en día
en Israel no existe monarquía. Sabemos incluso que en algunas naciones de Europa, donde antes había reyes, ya no hay reyes, como por ejemplo Italia. Pero sin embargo sabemos que algún día el Señor va a restaurar la monarquía en Israel. ¿Y quién es el rey legítimo que se puede sentar sobre ese trono y reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino no sea destruido, ni que su reino sea traspasado a otra persona, sino que sea un reino eterno? Pues el único que goza de eternidad, que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único rey que no va a morir por manos de otro rey. Él es el único rey que no va a ser destruido por otro reino más poderoso que el suyo, sino Él es un rey eterno que la muerte nunca más podrá afectarlo, sino que Él gobernará por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos que en la genealogía lo que Mateo hace es demostrar con nombres, muchos nombres, tanto de hombres como de mujeres, que el Señor Jesucristo no era un impostor, sino que Él podía demostrar que efectivamente Él era de la tribu de Judá. Y no solamente era de la tribu de Judá, sino que además había nacido en el lugar donde tenía que nacer el legítimo rey, que no era otro que el mismo lugar de nacimiento del rey David, en Belén de Judea. En otras palabras, todas las profecías que se dieron en el pasado tuvieron y tendrán un cumplimiento total y absoluto en la persona y en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos estar totalmente seguros, tranquilos y satisfechos de que no estamos honrando y cantándole a un impostor, a un mentiroso, a uno que manipuló la historia y tergiversó los textos bíblicos, sino que los cumplió literalmente. Porque además, si alguien osaba con tratar de demostrar que Él era el rey legítimo al trono de Israel, pero no cumplía con todas las profecías, automáticamente quedaba descartado. Y la mayor prueba de que Él era el rey legítimo es que a ese rey, según el profeta Isaías, lo matarían. Lo matarían de una forma terrible, cruel, injusta, pero lo matarían. Pero dice que al final vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. ¿Cuándo quedó satisfecho y cuándo vio el Señor el fruto de tantos latigazos, de tanta humillación, de tanto dolor y de todo el tiempo de la crucifixión? ¿Cuándo el Señor pudo decir, por fin estoy satisfecho? Cuando el Padre lo resucitó al tercer día, el Señor Jesucristo quedó ante la historia como no solamente el verdadero rey, sino como el verdadero Mesías, al cual honramos, adoramos por los siglos de los siglos. Amén. Porque no hay nadie más digno y nadie más merecedor de honra y de gloria que nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Juan, cuando escribe una de sus cartas, dice, nosotros estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Gente se puede equivocar creyendo que este era el verdadero y equivocarse. ¿Cuánta gente se ha equivocado por meterse en una secta destructiva, creyendo que ese hombre, creyendo que esas enseñanzas, creyendo que esas prácticas eran las correctas, las que iban a poder llenar el vacío profundo de sus corazones, y se llevaron tremendos desengaños? Hace muchos años leí en una revista un artículo que hablaba acerca de las cosas que pueden producir el hecho de salir de una secta después de tantos años de servicio, de entrega, de sacrificio, etcétera, etcétera. El autor de este artículo decía que hay gente que sale, que logran salir, gracias a Dios, de alguna secta peligrosa o destructiva, o llámele usted como quiera, que optan por no querer saber nunca nada más de nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Llámese Dios, llámese iglesia, llámese Biblia, llámese pastor, llámese como se llame. No quieren saber nada. Se llevan una desilusión, un palo, un desengaño tan grande que no quieren saber nada ni de nadie. Incluso entran en una depresión terrible y se encierran en sí mismos y ni siquiera quieren vivir. Otra parte de gente que sale de sectas siguen buscando. Sus escamas han caído de sus ojos y reconocen que se equivocaron. Todos somos seres humanos y nos equivocamos, y buscan y encuentran y logran rehacer sus vidas y a veces hasta su propia familia. Pero también un sector, no muy grande, pero al fin y al cabo un sector de personas que lograron salir de una secta destructiva o peligrosa, intentaron, y a veces lo hicieron, quitarse la vida. No vemos ni a un solo seguidor de Cristo que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, decida quitarse la vida.
Sí es verdad que los vemos deprimidos. Sí es verdad que vemos incluso a sus mismos discípulos tristes. Sí es verdad que algunos dijeron volvamos a pescar, como diciendo volvamos a lo de antes, que por lo menos es lo que dominamos y sabemos. Pero no vemos ni a un solo discípulo de Cristo que creyera en que Él era el verdadero, que se quitara la vida, salvo uno. Judas Iscariote sí se quitó la vida. Pero no porque se llevó un desengaño diciendo me equivoqué de Mesías. Le entregué mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi energía a un falso Mesías y prefiero quitarme de en medio antes de reconocer ante mis amigos o ante mis familiares que me equivoqué de Mesías. Es que ese no fue el motivo por el cual Judas se quitó la vida. Judas no se quitó la vida porque dijo me equivoqué de Dios, me equivoqué de Mesías, sino al contrario. Fue todo lo contrario. Porque reconoció que a quien había entregado era el verdadero Mesías, que es muy distinto. Así que no se quitó la vida porque se llevó una desilusión, se quitó una vida porque él se dio cuenta de que había metido la pata, si me permiten la expresión, y había entregado al verdadero Mesías, al que durante cientos o miles de años, si lo prefieren, habían estado esperando, y resulta que cuando viene, este va y lo vende y lo traiciona. Y entonces no pudo con aquel cargo de conciencia, y en vez de salir corriendo a la cruz donde todavía estaba latiendo el corazón de Jesús, donde todavía estaba el maestro probablemente esperando a que él llegara, Judas opta por entregar el dinero a aquellos que se lo habían dado, se arrepiente delante de los hombres, pero no se arrepiente delante de Dios. Y cuando una persona se arrepiente delante de los hombres, nunca podrá tener paz en su alma. Porque el hombre nunca te podrá dar paz, aunque te hayas arrepentido delante de ellos por los delitos, por los crímenes, por los asesinatos o por lo que hayas cometido. Pero cuando tú te arrepientes delante de que Él te puede perdonar, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano viene a tu corazón de noche y de día. Y no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hayas cometido, la paz de Cristo gobierna tu alma, transforma tu corazón, llena tu mente. Y entonces puedes decir como Pedro, Señor, tú sabes que yo te amo a pesar de mis errores. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Danos la oportunidad de nacer de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense que en la genealogía de Cristo, que la llevo estudiando mucho tiempo, se menciona, por ejemplo, a Abraham. Pero a Abraham nunca se le prometió un trono. A Abraham nunca se le prometió un reino. A Abraham se le prometió descendencia. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del desierto. Se le prometió una tierra física, un país, Israel. Y se le prometió que naciones saldrían de él. Las tres cosas que Dios le prometió a Abraham. Una tierra, descendencia y naciones saldrían. Y sabemos que a través de Ismael y a través de Isaac, todas esas promesas que Dios les hizo en una forma de pacto se han cumplido. Pero sin embargo a David lo que se le promete, como dije antes, es un reino eterno. Lo que se le promete es un trono. Y lo que se le promete es que uno que saldrá de sus lomos, un descendiente suyo, gobernaría sobre toda la casa de Israel para siempre y su reino no tendría fin. Si nosotros vemos todos los reyes de Judá, porque como bien saben ustedes, Israel, el país se dividió a raíz de Roboán, el hijo de Salomón, se divide el reino, se forman como si fueran dos países, norte contra sur. El norte se llama Israel, la capital va a ser Siquén, va a ser Samaria, ¿verdad? Y el reino del sur, la capital va a seguir siendo Jerusalén, se van a llamar Judá, de ahí viene el nombre judíos, israelitas. Pelean unos contra otros. Todos los los reyes del norte fueron terribles, malísimos, no hay uno que escape. En el sur solamente hubieron 5 buenos, todos los demás fueron un desastre. Solamente 5 buenos. Pero todos murieron. Por muy bueno que fuera Josías, por muy buenos que fueran otros reyes como Josafat, etc., todos murieron y el reino fue totalmente destruido.
Fíjense la pregunta que le hacen algunos discípulos al maestro cuando está a punto de ascender a la gloria, cuando salen de la ciudad de Jerusalén, los lleva a las afueras, a Betania, un lugar donde el Señor había sanado, mejor dicho, había resucitado a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? En otras palabras, vemos que se han cumplido muchas profecías. Tu muerte, tu resurrección, los milagros, pero ¿y el reino, Señor? ¿Y el reino? ¿No peleaban algunas madres de los discípulos diciendo: Señor, sienta a mi hijo a tu derecha en tu reino y a mi otro hijo a tu izquierda? Estaban obsesionados con la restauración del reino. Pero Jesús llegó a decir: mi reino no es de este mundo. Aunque Él nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: Señor, venga tu reino. Si tiene que venir es porque aún no está. El Señor les dice: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, esta etapa no es la de la restauración del reino. Esta etapa es diferente. Pero llegará el momento, según la palabra de Dios, en los que el Señor Jesucristo establecerá su reino y nosotros, los que le hemos seguido, los que le hemos honrado, reinaremos juntamente con Él durante el tiempo del milenio. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí llega el momento. No es en Mateo, no es en el libro de los Hechos, no es durante el ministerio del apóstol Pablo, no. Es al final de los tiempos, cuando el 7º ángel toca la trompeta, dice: ahora es el momento. No nos hemos adelantado, hay etapas en el reino, y ahora los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no vivimos en la primera venida del Señor Jesús. El Señor Jesucristo llamó bienaventurados a los discípulos que vieron aquel tiempo. Él les dijo en cierta ocasión a sus discípulos: cuántos reyes y profetas de la antigüedad desearon ver, oír y experimentar lo que ustedes están viendo y disfrutando, y no lo vieron. Ellos fueron gente privilegiada. Estuvieron allí con el Señor, lo vieron caminar por encima de las aguas, lo vieron multiplicar los panes y los peces. Lo vieron como dijo: llénenlas hasta arriba de agua, y cuando las fueron a servir era vino, no era agua. Ellos vieron cómo resucitaban los muertos. Ellos vieron cuando el Señor puso el pie en la tierra de los Gadarenos, como aquel hombre con miles de demonios en su cuerpo venía contra él, que dice que lo amarraban con cadenas y las partía como si fueran de papel, y vivía en los cementerios desnudo como un animal. Y dice que el Señor lo liberó y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos, ya que no me quieren a mí, vete tú y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Lo vieron en el monte de la transfiguración, hablando nada más y nada menos que con Moisés y con Elías. Lo vieron haciendo maravillas, lo oyeron en el sermón del monte allí en Galilea. Nosotros no vivimos esa etapa, pero nosotros estaremos en una etapa gloriosa, la más grandiosa de toda la historia de la humanidad. Y es cuando Él venga en las nubes y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y vendremos con Él y reinaremos juntamente con Él, y nos daremos cuenta, aunque ya lo sabemos, que no nos equivocamos de Dios ni de Mesías, que no hacíamos mal cuando decíamos no, aunque en nuestra carne nos hubiera gustado decir sí, o viceversa. Y nos daremos cuenta de que merece la pena ser fiel hasta la muerte para poder obtener el galardón y la corona de vida. Y nos daremos cuenta de que merece la pena pelear la buena batalla y acabar la carrera y mantener la fe.
Y nos daremos cuenta, aunque ya lo sabemos, que merece la pena cada mañana ponerse el yelmo de la salvación y la coraza, aleluya, de la justicia y la espada del Espíritu y el escudo de la fe y el apresto del Evangelio. Nos daremos cuenta de que mereció la pena ir en contra de la corriente y ser insultados, criticados, torturados o matados, porque nos damos cuenta de que merece la pena dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, porque si Él la dio por nosotros, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, hemos conocido hermanos en cárceles, condenados a un montón de años, pero allí están manteniéndose fieles a Dios porque han descubierto la perla de gran precio. Porque se han dado cuenta de que su vida fue un desastre y terminaron haciendo mucho daño a personas porque no conocían al autor de la vida. Pero cuando conocimos al autor de la vida, cuando nuestros pecados fueron perdonados, cuando nuestra alma fue saciada por su presencia como ese verdadero pan de vida, nos dimos cuenta de que, ¿qué dejamos por Él? ¿A dónde iremos ahora si solamente tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? Ahora nos damos cuenta de que hemos aceptado no solamente al verdadero Mesías, sino al legítimo Rey que ya reina, por lo menos, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, pero que algún día gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Y todos aquellos que le rechazaron, y todos aquellos que se burlaron de Él, y todos aquellos que hicieron leyes perversas y malignas para ir en contra de lo establecido por el Señor en su palabra, se arrepentirán y se darán cuenta de que Dios nunca jamás ha perdido ninguna batalla, sino que el Señor siempre gana todo, porque el Señor siempre tendrá la última palabra en la historia de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es el Señor hoy el Rey de tu corazón? Sabemos que será Rey de la tierra, sabemos que será Rey sobre la casa de Jacob para siempre, pero ¿es el Señor hoy el Rey de tu casa? El Rey de tu vida. ¿Qué significa eso de tener un Rey sobre mi vida? Significa que tenemos que someternos en absoluta obediencia, sin llegar a acuerdos de convivencia con el Rey, porque el Rey es el que manda y el súbdito es el que obedece. ¿Es verdaderamente Él el Rey de tus finanzas, de tu trabajo? ¿Es el Rey verdaderamente? ¿Es la cobertura, es la cabeza de tu hogar? ¿O es un añadido más? Tengo esto, tengo aquello y además también ahora lo tengo a Él. No, mi querido hermano, puedes tener todo lo que quieras, pero si no lo tienes a Él, no tienes absolutamente nada. Felipe le dijo una vez al Señor: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos quedamos tranquilos. Y el Señor Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no os habéis dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis a dónde voy? Voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Ellos entendían perfectamente eso de irse y preparar lugar, porque los muchachos, los novios, los jóvenes que se querían casar en la época de la Biblia, no se podían casar hasta que hubieran construido su casa. Y cuando construían la casa, entonces podían casarse e independizarse del hogar paterno. No es que los jóvenes vivían cada uno a su aire. No. Los jóvenes estaban en la casa del padre hasta que decidían casarse. Y cuando decidían casarse, se lo comentaban, se lo decían a su padre, y entonces tenían un tiempo para construir la casa. Y hasta que la casa no estuviera totalmente terminada, no se le ocurriría jamás proponerle a otro padre: me quiero casar con su hija. Cuando el Señor Jesucristo dijo: yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces otro discípulo dice: Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces vamos a poder seguirte si ni siquiera sabemos el camino? Y Jesús le dijo: es que yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. La forma de conocer al Padre, la forma de conocer al Creador eterno, es conociéndome y teniéndome a mí en vuestras vidas.
Y cuando me conozcan a mí y me sigan a mí y me reciban a mí, entonces van a poder ir derechos a la casa de mi Padre. Y allí estaremos por la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿merece o no merece la pena recibir al Rey ahora, antes de que sea demasiado tarde en el futuro? Ahora es el momento de decirle al Señor: por ti lo dejo todo. Como decían aquellos, si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Se acuerdan aquella? Tenía algo de cristiano esa letra, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Y piensa en esta pregunta en esta tarde. Yo sé que esta pregunta no te la van a hacer los políticos que ahora en julio se van a presentar a las elecciones. ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal? No, no te van a preguntar eso en la universidad, en el colegio. Ningún político, ningún amigo te va a hacer esa pregunta, pero yo sí te la voy a hacer a ti esta noche. Porque yo estoy aquí para eso, para indicarte que el verdadero camino se llama Cristo y que Él es el Rey legítimo, el verdadero Mesías, y que todos tenemos la obligación y la tremenda necesidad de recibirlo en nuestras vidas, en nuestros corazones. No esperes a que Él venga para arrepentirte de tus pecados. No esperes a verlo aparecer en las nubes para rendirle tu vida a Él. Es aquí y ahora el momento de hacerlo. Es aquí y ahora el momento de decir: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con el Señor. Él está aquí con nosotros en esta tarde y Él quiere, aleluya, Él quiere venir a tu corazón, llenar tu mente de paz, tu hogar de su presencia, porque ese Rey ofrece paz. Ya le hizo la guerra al diablo y a sus demonios. En la cruz, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, rompiendo el acta de los decretos que nos era contraria. Ya no nos va a hacer la guerra, porque ya la guerra se la hizo a él, al diablo. Ahora el Señor Jesucristo viene a darte paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ese Rey es un Rey de paz, es un Rey de amor. Aleluya. Ese es el Rey verdadero, en el cual no solamente creemos, sino que honramos y adoramos. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.
Amén. Cántale a Él, Rey de Reyes. Sí, Señor, admirable, Santo Jesús. Dios. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza.